nosotros creíamos que era súper necesario en las tareas de back office, en lo que no se ve, pues continuar con esta filosofía. Es decir, no podemos estar de puertas hacia afuera con una digitalización y personalización y de puertas para adentro, no, sino que queríamos que fuera todo, la balanza estuviera equilibrada. Por tanto, en este análisis reciente, os digo, en el 2020 iniciamos actividad, pues después de un estudio de mercado, vimos que las soluciones que ofrecía Indica pues podían encajar muy bien las piezas del puzzle con nuestra empresa. Entonces, en ese sentido, decidimos implementar la plataforma Indica para dos tareas súper claves en la compañía, que son el credit check, que es evaluación crediticia que hacemos a potenciales clientes para antes de aceptarlos, y la gestión de cobros y de recuperación de deuda. ¿Vale? Entonces, reiterar simplemente que con la coyuntura actual que tenemos y la complejidad del mundo en general, es decir, nosotros tenemos ahora una situación en la que la tasa de morosidad tiene una evolución que está, vamos, todos los estudios están diciendo que a futuro va a incrementarse, el IPC está incrementando, la tasa de Euribor, etcétera, son como índices que efectivamente hacen que sea mucho más importante estar cubierto en lo que vamos a comentar ahora a continuación y tener cuidado. Porque, por ejemplo, en términos de B2B para empresas, los créditos sí que estamos viendo cómo la evolución está disminuyendo y efectivamente están teniendo serias dificultades algunas empresas para pagar los créditos que pidieron a las entidades financieras y muchas, desgraciadamente, algunas, desgraciadamente, están corriendo a concursos acreedores y situaciones que efectivamente no solo impactan a esa empresa en cuestión, sino a todos sus proveedores y clientes. Entonces, dicho esto, el primer punto, que es el de Credit Check, para evaluación crediticia, terminar scoring básicamente, nosotros, en primer lugar, sí que me gustaría mencionaros un poco la estructura que tenemos. Nosotros, como decía, suministramos energía tanto a clientes domésticos como a personas, jurídicas y físicas, ¿vale? Empresas y domésticos. Y suministramos electricidad, también autoconsumo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una arquitectura de sistemas que intentamos que sea lo más simplificarla al máximo posible para optimizar los procesos, pero efectivamente tiene su complejidad porque tenemos un ERP software que factura, un CRM, pues como la mayoría, por mencionar todas las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los puntos más importantes desde el punto de vista de Indica es su flexibilidad y su facilidad para integrarse con diferentes softwares o ERPs. Por tanto, nosotros con nuestro CRM en concreto hemos hecho, una integración con Indica de tal forma que a mí que nos facilitara más a nuestros comerciales, colaboradores y clientes una interacción más o menos en tiempo real, en cuanto al credit check me refiero, y ganar rapidez y eficiencia del proceso. En ese sentido, se integra con nuestro CRM. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues una personalización súper importante. Por ejemplo, yo tengo, en base a los productos que nosotros vendemos, 4 en concreto, tenemos diferentes algoritmos configurados, ¿de acuerdo? De tal forma que no es lo mismo yo suministrar retail, energía pura, o un autoconsumo, es decir, los algoritmos y los ratios financieros que tengo cada uno de ellos son diferentes. Por tanto, eso me parece que el tener un traje a medida es muy importante y más en el sector, como comentaba, y con la coyuntura que tenemos. Entonces, diferentes algoritmos, personalización, un traje a medida. Luego, disculpad, tengo diferentes niveles de escalado, es decir, si yo tengo una serie, por ejemplo, para un producto X, tengo una serie de ratios financieros y está muy cerca del límite, yo tengo la posibilidad de configurar un escalado de tal forma que se redireccione. Si, por ejemplo, el nivel automático en tiempo real con nuestro CRM da como que está en duda y nosotros definimos efectivamente unos rangos. Si están dentro del rango de 0 a 5, por ejemplo, siempre avisa y escala, o sea, yo lo puedo configurar, escálamelo al responsable de cobros. Entonces, se iría, por ejemplo, y allí habría un análisis mucho más detallado para ver si se aprueba o no. Entonces, básicamente, en este diagrama de flujos que tenemos, nosotros tenemos que introducir muy pocos datos para hacer esta evaluación de crédito. Como veis, por ejemplo, es el NIF, el importe, exposición, básicamente, y el tipo de operación, ¿vale? Que es los 4 productos que os decía anteriormente. Entonces, en base a esto, pues los algoritmos por detrás trabajan a una velocidad de vértigo
y enseguida me dan pues, una aceptación, una denegación. Luego puedo aportar informes más completos si se requiere a nivel de dirección o por un análisis más detallado, ¿vale? En cuanto a gestión de cobro y recobro, entonces, nosotros tenemos un equipo de agentes, de gestores de cobro, que todos ellos trabajan, tienen acceso a la plataforma y la verdad es que tienen muchísimas facilidades en el sentido de que se puede organizar todas las tareas del día. Es decir, cada uno de los gestores, cuando entra por la mañana, sabe qué tareas tiene que ejecutar en ese día, qué llamadas tiene que hacer, qué seguimiento tiene que hacer de cobro, etcétera. Entonces, personalización absoluta del proceso de cobro y recobro. Uno de los puntos también importantes es la posibilidad que yo tengo de segmentar el tipo de clientes, es decir, pues clientes estratégicos, clientes X, clientes Y, de tal forma que eso se embebe en el sistema y luego yo me permite a mí como gestor pues efectuar una acción u otra. ¿De acuerdo? Una cosa que es muy importante, lo comentaba también Javier, es la automatización de comunicados y notificaciones. Es decir, aquí hay un ejemplo de toda la gestión de deuda. Es decir, yo en función de la segmentación que tengo de los clientes, yo puedo configurar, Javier comentaba, los 5 días de la fecha de vencimiento. Efectivamente, se puede configurar en función del sector y del tipo de empresa como se desee. Es decir, yo, evidentemente, en función de la fecha de vencimiento de la factura, puedo configurar cuándo le voy a mandar la primera notificación de aviso de impago. Puedo incluso mandar los certificados sin certificar, puedo mandar SMS y, pues, evidentemente, avisos de porte, ¿no? Etcétera, ¿vale? En función de la casuística. Pero a lo que voy y la flexibilidad y la adaptación que tiene el poder configurarlo a medida, hacer un traje a medida para cada uno de los segmentos de clientes, ¿vale? No se ve muy bien, pero a la derecha tenemos un ejemplo de las plantillas de reclamación, pues, de avisos de impago, pero se puede hacer una plantilla que se puede ir incluso cambiando con el tiempo y para cada una de las acciones. Dentro de la herramienta tenemos diferentes diagramas, digamos, por ejemplo, para deuda de más de 90 días, para deuda de más de 120 días, para deuda joven. Entonces, para cada uno de esos procesos yo puedo configurar qué plantilla o qué mensaje quiero darle. Más amistoso, menos amistoso, etcétera. Como os decía al comienzo, para mí una de las cosas más importantes es el poder tener organizado, o sea, que los gestores, o sea, organizado el equipo y que cada gestor sepa qué tiene que hacer cuando llega a su puesto de trabajo. Por tanto, creo que esta herramienta es clave en ese sentido porque tienes trazabilidad de todo ello y tienes las tareas perfectamente organizadas. En este sentido, como veis, por ejemplo, está clasificado con las tareas que hay pendientes, las que hay finalizadas, o incluso, por ejemplo, si están reclamando una deuda, es una tarea y se puede reconfigurar y volver a programar para futuro, ¿de acuerdo? Para no hacer seguimiento e incluso decir, oye, se ha finalizado, se ha recuperado toda la deuda, etcétera, ¿vale? Entonces, es súper importante el control de actividad y la priorización de las gestiones en función del nivel de riesgo que tenga cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis aquí las tareas, son campos totalmente editables, hay trazabilidad de todo ello y creo que es bastante bueno. Y luego aquí, de forma resumida, una serie de beneficios que creo que desde mi punto de vista nos ha aportado la plataforma. Uno de ellos es que efectivamente el seguimiento proactivo de nuestra portfolio, es decir, una de las cosas buenas es que indica a nivel diario, manda notificaciones y avisos, porque efectivamente tiene todos los datos, los informes, todos los datos financieros de mi portfolio y efectivamente me manda alarmas, digamos, de, oye, mira, esta empresa ha tenido este cambio administrativo, este posible impago, etcétera, de tal forma que a mí yo tengo un seguimiento proactivo de la cartera, básicamente. Entonces, para mí, un punto súper importante. Luego, la automatización de procesos, que se ha hablado durante toda la sesión, es clave, efectivamente, dentro de la compañía para optimizar y eficientar los procesos. Luego, los tiempos reducidos en las acciones diarias. Como decía, en el Credit Check tenemos en tiempo real, con la integración con nuestro CRM, una respuesta ese sí o sí no, para efectivamente que el comercial en la venta no pierda oportunidades. Luego hemos logrado un incremento del volumen de comunicaciones automáticas, como decía, en la gestión del cobro y tenemos con ello posibilidad de escalar.
También importante, que se ha hablado anteriormente, hay posibilidad de integrarlo con un módulo de Business Intelligence de tal forma que haya un control de actividad y un seguimiento y análisis de los KPIs con un dashboard, etc. Entonces, y luego el seguimiento y control de equipo de los gestores de proyectos, con monitorización y organización. Y muchísimas gracias. Tiempos, ¿no? Hablamos de reducción de tiempos. Pues la verdad es que mucho, porque iniciamos antes de tener implementada esta herramienta, nosotros estábamos haciendo con un Excel ese control y escribiendo manualmente el correo, por tanto, un incremento, o sea, una reducción de tiempos exponencial y de tal forma que el equipo puede dedicarse a tareas de valor añadido y efectivamente centrarse en la actividad que nos corresponde. Perfecto. Y hablaba también de la personalización, ¿no?, a las necesidades. El grado de personalización de esos procesos automatizados que habéis implementado, ¿hasta qué punto se han podido adaptar a las necesidades de...? Pues personalización en cuanto a los mensajes, entiendo, ¿no? ¿Mensaje o, sí, por ejemplo, el proceso de... Pues bastante adaptable en el sentido de que nosotros tenemos una plantilla que directamente el sistema coge la información personalizada de cada uno de los clientes y en función de si queremos que sea más amistosa o menos amistosa y en función al hilo de lo que he comentado antes del aging de la deuda, hablando en términos de recuperación de deuda, pues podemos adaptarlos hasta el más mínimo detalle, porque efectivamente si es la primera comunicación va a ser muchísimo más amistosa que la 10ª comunicación. Y efectivamente lo puedo adaptar hasta ese nivel. Es decir, perfecto. Vale, y la última, justo como esta, pero más orientada a la parte de la admisión, ¿no?, del trade check. Igual, la parte de automatización y evaluación y personalización de esa evaluación, ¿qué tal? Vale, pues yo creo que en términos de evaluación crediticia para admisión de potenciales clientes, es muy importante la monitorización, o sea, depende de cada sector efectivamente y depende de dónde esté centrada tu actividad, pero creo que independientemente de esto es muy importante que la empresa que está ejecutando esa evaluación crediticia lleve una monitorización con el tiempo, porque esta admisión, como comentamos, la coyuntura actual está muy sujeta a nivel micro y a nivel macroeconómico, es decir, cualquier circunstancia puede hacer variar es decir, una empresa puede pasar en 3 meses a concursos acreedores, como digamos, desgraciadamente, o puede variar mucho sus circunstancias. Por tanto, en primer lugar, la monitorización es clave. 1, a nivel interno a la que efectuamos nosotros. 2, la ayuda que recibimos con notificaciones por parte de Atlas 360 nos ayuda mucho a este sentido y efectivamente, pues mira, reducción de tiempos inmenso, porque antes, al hilo de lo que comentaba con el ejemplo de la recuperación de deuda, antes entrábamos nosotros, gracias a esa integración con nuestro CRM, ganamos mucha velocidad para cerrar o no una potencial venta. O sea, una potencial venta, es decir, si una venta tiene un riesgo muy alto y determinamos a nivel compañía que no nos compensa, pues efectivamente no perder más tiempo, entre comillas, en ese punto. Por lo tanto, yo creo que es muy importante esa integración que nos da bastante agilidad a la hora de centrarnos en lo que tenemos que tratar, básicamente.